Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Ortega, soy escribano de la provincia de Buenos Aires y soy el ayudante de Gustavo en la cátedra de Derecho Inmobiliario. Vamos a probar a través de estos videos que vamos a subir a YouTube o al Google Drive a ver cuál resulta más sencillo para ustedes para poder suprimir las clases resumidas que le mandamos por escrito y los textos a los efectos de que sea más fácil poder entender. Sabemos que al no tener las clases presenciales es muy difícil para entender, digamos, para entender los temas para ustedes y para nosotros también poder darlos, ¿sí? Creo que de esta manera vamos a poder generar un mejor feedback. Estamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer a través de mail o como ustedes quieran. Hoy vamos a ver derecho registral, que es un tema troncal tanto en nuestra materia como en la orientación notarial, ¿sí? Vamos a ver, como siempre, un poquito de historia. Vélez Sarsfield no tomó en cuenta la registración como principio necesario para transferir el derecho real en su código, salvo para el caso de la hipoteca. Él entendía que para poder transferir el derecho real era necesario cumplir con el título y el modo. Recuerden, el modo que lo vimos es, en nuestro caso de los inmuebles, la tradición. Esa tradición consiste en la entrega de la posesión, ¿sí? Ya en la nota al 577 del Código Civil, Vélez nos decía que una persona no puede respetar un derecho real que no conoce, ¿sí? Por ende, la forma de conocerlo, la forma de publicitarlo, la forma de dar a conocerlo, en Vélez Sarsfield se cumplía con la tradición que es la entrega de la posesión. Pero en el caso de la hipoteca es el único derecho real que no se ejerce por la posesión. Por ende, la única forma de publicitarlo era a través de la inscripción de ese derecho en el registro de la propiedad. Recuerden ustedes que cuando hacemos una hipoteca, el deudor hipotecario es el titular de dominio y este deudor sigue teniendo la posesión del inmueble. ¿Está bien? Garantiza una deuda, una obligación hecha en dinero, con su inmueble, pero él sigue en posesión del mismo. ¿Está bien? Por eso no hay entrega de la posesión. Entonces, lo que tenemos que decir es que para Vélez Sarsfield, en principio, para todos los derechos reales, salvo para la hipoteca, no era necesaria la inscripción. ¿Está bien? Él entendía que debido a la vastedad del territorio, ¿sí? Y debido quizás a la incapacidad de poder inscribir todos los títulos, digamos, de todos los inmuebles de nuestro país en esa época, sí iba a ser muy complicado poder inscribir todos los restantes derechos reales, ¿sí? Quizás tanto no por la incapacidad, pero sí más que nada por la vastedad del territorio y porque él también no quería que las jurisdicciones locales tuvieran injerencia en la constitución del derecho real. ¿Está bien? Si vemos la nota al 3203 nos dice claramente eso. Digamos, el derecho real se adquiere por la conjunción de dos requisitos, que es título y modo. ¿Está bien? Salvo en el caso de la hipoteca, que ahí no existe el modo tradición, sino que hay que inscribirlo a los efectos de publicitar ese derecho que justamente no se ejerce por la posesión. Bien, eh, vamos a ver un poquito, en forma resumida, qué tipos de registros hay, ¿sí? Hay, por ejemplo, clases de registros de hechos, ¿sí? Por ejemplo, un hecho que puede ser el nacimiento o la muerte, en ese caso es el registro civil, donde se inscribe ese hecho, ¿está bien? Las partidas que nosotros conocemos. Después tenemos registros de actos y de contratos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, ¿sí? En el matrimonio, como acto jurídico complejo, se inscribe, como ustedes saben, también en el registro civil. Después tenemos registros de documentos, como puede ser el registro de testamentos, registros de derechos, que en este caso va a ser el del automotor, ¿sí? Recuerden que el automotor es un registro constitutivo, que ahora lo vamos a ver, o sea que el derecho se adquiere cuando se inscribe en el registro de la propiedad automotor, por ende es un registro de derechos. Y después tenemos registros de títulos, que es nuestro caso el registro de la propiedad inmueble.
¿Está bien? También tenemos los tipos de registros que pueden ser de transcripción o de inscripción. En el caso de inscripción es el de nuestro registro de la propiedad inmueble. Lo que se envía es una minuta. Si bien vos envías la escritura o envías el testimonio de la escritura, lo que se inscribe es una minuta, ¿sí? Que es un resumen de esa escritura. También tenés, como dijimos, los de transcripción o los de inscripción. El de inscripción es el nuestro de la propiedad inmueble. El de transcripción es el clásico ejemplo del registro público de comercio, hoy en día la Inspección General de Justicia en Capital Federal, en donde se inscribe el estatuto de la sociedad completo, ¿está bien? No se inscriben partes o minutas o resúmenes, sino completo. Después tenemos los registros declarativos o constitutivos. Esta es una diferenciación importante que ustedes tienen que saberla. Cuando el registro es declarativo, lo que está haciendo es declarar un derecho que ya existe. En nuestro caso es el registro de la propiedad inmueble. El derecho ya existe. ¿Por qué? Porque ya existió el título y el modo, salvo la hipoteca, por supuesto. Entonces, si tenemos título, la escritura, tenemos modo, la entrega de la posesión, la tradición, ya existe la transferencia del derecho real. ¿Está bien? Entonces, ese registro cumple con una función meramente declarativa, que después vamos a ver por qué, ¿sí? O sea, declara algo que ya existe. En el caso de los registros constitutivos, es necesario inscribir en el registro para poder transferir o para poder constituir ese derecho real. El clásico ejemplo es el del automotor. Si vos no transferís el automotor, no sos titular del inmueble. ¿Está bien? En este caso, del automotor, disculpen. Si vos no inscribís a tu nombre el auto, no sos titular del automotor. Recuerden, esto siempre lo decimos en todas las clases, si vos comprás, digamos, en tu caso, vos vendés el automotor, si vos vendés el automotor y el comprador no lo inscribe a tu nombre, a nombre de él, por más que vos firmes el 08 como vendedor, el automotor sigue estando a nombre tuyo. Si él tuviera algún accidente, vos vas a ser responsable por eso. ¿Está bien? Porque seguís siendo titular. Por supuesto que después tendrás que probar si lo transferiste, si firmaste algún boleto de compra-venta con firmas certificadas, o la mejor manera es hacer la denuncia de venta. Si haces la denuncia de venta, te salvás de responsabilidad. Pero entiendan que, como el automotor requiere de un registro constitutivo, hasta que no se inscribe a nombre del comprador, el vendedor en principio sigue siendo titular del automotor. Muy bien. Y después tenemos los registros convalidantes o no convalidantes. ¿Qué significa que es convalidante? Convalidante significa que sanea los vicios que pueda poseer ese título. Esto se da básicamente en el derecho alemán, ¿sí? En el cual cuando se vende un inmueble se firma un instrumento que es incausado, independientemente de la causa, ya sea una compraventa, una donación, una permuta, etc. Independientemente de la causa, hay un acto abstracto de enajenación que no tiene causa, y lo que se inscribe es ese acto abstracto, ¿sí? Entonces, cuando se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, ese registro convalida cualquier tipo de vicio que pudiera tener el título. ¿Está bien? Eso no quita que vos después puedas hacer alguna acción personal, pero en principio el comprador que inscribe su título va a estar a salvo de cualquier acción reivindicatoria que pueda hacer el vendedor o acreedores del vendedor. Ese es un registro convalidante. Los registros que no son convalidantes, bueno, en nuestro caso, el registro de la propiedad inmueble, ¿está bien? Si vemos el artículo 4 de la ley 17.801, nosotros vamos a ver que dice que, esperen que se los voy a leer para que quede más claro. Dice: el artículo 4 de la ley del registro, ¿sí? de nuestra ley de registro, dice: la inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes. Entonces, queda claro que nuestro registro de la propiedad inmueble es un registro no convalidante, ¿sí? Entonces, como caracteres de nuestro registro inmobiliario tenemos que es un registro de títulos, ¿está bien? Es un registro de inscripción y es un registro declarativo y no convalidante. ¿Está bien?
Esto se va a dar en contraposición, como vimos, con el registro del automotor, que sí es constitutivo y en ciertos casos es convalidante. Esto lo vamos a ver. Técnicamente no es un registro convalidante propiamente dicho, pero sí de prescripción convalidante. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, sigamos con un poquito de historia. Nosotros llegamos al punto en el cual Vélez entendía que el único registro posible para el derecho real era para el derecho real de hipoteca y 10 años, 10 años después de, antes de los 10 años después de la sanción del Código Civil, ya existía en nuestro país, ya empezaron a existir registros. El primero lo creó Urquiza, pero el más importante se creó en 1886, que fue el registro de la propiedad de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Recuerden que ya la ciudad de Buenos Aires ya era capital de la nación. Se crea este primer registro y luego se fueron creando registros en todo el resto de la nación argentina. Les voy a leer algo muy importante para que ustedes vean. Según la ley 1893, está bien, se crea este registro, digamos, según la ley 1893 de 1886, que organiza los tribunales de la capital federal, se crea el registro de propiedad de hipotecas de embargos e inhibiciones, ¿sí? Y en su artículo 239 decía lo siguiente: sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil respecto de las hipotecas, los contratos o actos a los que se refiere la presente ley solo tendrá efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el registro correspondiente, ¿sí? O sea que ya a partir de esa época empezamos a tener, ¿sí?, una dicotomía entre lo que dice una ley de forma, ¿sí?, o una ley local con la ley de fondo. El Código Civil no exigía la inscripción de los derechos reales, por supuesto, salvo la hipoteca, no exigía la inscripción de los derechos reales, pero la mayoría de los registros de la propiedad de las provincias, que son locales, que son facultades no delegadas por las provincias a la Constitución, empezaron a establecer registros y empezaron a establecer normas similares a estas, ¿sí? Decía que para que tenga efectos contra terceros era necesaria la inscripción. Entonces, la pregunta que se hacían los doctrinarios era: ¿cómo puede ser necesaria la inscripción para transferir un derecho real o para constituir un derecho real establecida por una norma local, cuando la norma de fondo no dice eso? O sea, dice justamente lo contrario, que con título y modo transferimos. ¿Está bien? ¿Qué ocurría? Los registros eran locales y se establecían especialmente por cuestiones tributarias, ¿sí?, para recaudar impuestos. Por ejemplo, hoy en día en provincia de Buenos Aires la recaudación del registro de la propiedad inmueble, que es uno de los registros más grandes del mundo, es la cuarta en importancia de la provincia. O sea, tiene mucha importancia la recaudación de los registros, ¿sí?, las tasas que se cobran para inscribir los derechos reales. Entonces, por motivos tributarios, las provincias fueron creando registros, ¿está bien? Y estableciendo normas similares a este artículo 239 de la ley 1893 de Capital, en donde te estaban exigiendo de alguna manera que inscribas, ¿sí?, para poder oponerlo a terceros, ¿sí? Eso era lo que ocurría y